Dios nos ruega, a través del apóstol Pablo, por su misericordia, que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice que es nuestro culto racional, o sea, que tú decidas hacer a un lado tu vida para querer vivir lo que Dios te muestra o su voluntad. Entonces es algo que tienes que decidir, dice vuestro culto racional, es algo que tú piensas, es algo que tú decides. No es algo que no sepas, es algo que vas descubriendo y viendo en la palabra y por lo tanto vas tomando decisiones, ¿sí? Entonces, bueno, Dios dice tal cosa y yo pienso diferente, pero bueno, voy a morir a lo que yo pienso y voy a decidir obedecer lo que Dios dice. Entonces ahí estás sacrificando tu vida, ¿no? Entre comillas, o sea, muriendo a ti mismo, para que entonces sigas a Dios con base a una decisión o un culto racional. Luego dice, no te conformes o no te hagas a la forma de este tiempo, de este siglo, de lo que estás viviendo. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere es transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por lo tanto, aquí está dando por default que nuestro entendimiento ya está corrompido, o sea, no sirve, está echado a perder, ¿sí? Y si nosotros nos dejamos cambiar el entendimiento o tener ahora un entendimiento en base a lo que Dios dice, vamos a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Entonces, aunque a veces no entendemos las situaciones o las circunstancias, pero decidimos obedecer a Dios, al tiempo vamos a comprobar que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Esto es lo que nos tiene que conformar la vida. O sea, es como nos tenemos que ir a hacer con la forma de la vida, como Dios la guía, como Dios la presenta. Entonces, el plan de Dios para nuestra vida es que vivamos de acuerdo a su voluntad y o en su voluntad, ¿ok? Vamos a leer también Efesios 5:17. Si andas ahí, Lulú, si nos lees Efesios 5:17, por favor. Sí, Juanjo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, no seamos insensatos. ¿Qué es ser insensato? Pues es no obedecer la voluntad de Dios, ¿no? Si nosotros decimos que somos creyentes o cristianos, si decimos que leemos la Biblia y la leemos, si decimos que oramos y realmente oramos, pues no seamos insensatos. O sea, Dios nos está contestando todas las dudas que tengamos con su palabra en la oración, con lo que vamos entendiendo, y por lo tanto vamos a poder tomar decisiones correctas. O sea, vamos a reducir solamente a error humano, ¿no? No a malas decisiones. Puedes cometer errores, pero esto es diferente a una mala decisión, o sea, a una rebelión de saber que algo que no se debe de hacer. Entonces, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios es bien simple, ¿no? En todos los casos es bien simple, es hacer lo que se debe de hacer, o sea, el sentido común. Así es de simple. Entonces, cada vez que vamos a hacer algo, lo único que tenemos que hacer es ir a los principios de Dios si tenemos alguna duda, y si no, simplemente hacer lo que es el sentido común, ¿no? Primero va la vida, eso es obvio, ¿no? Porque siempre primero es la vida, esa es la prioridad número uno, y de ahí en adelante los principios que Dios te ha dado, ¿no? O sea, siempre Dios lo que va a priorizar es la salud, la salvación, la vida, las personas, ¿ok? Y vamos a leer Colosenses 4:12. Colosenses 4:12. A ver, más, si no lees, por favor, Colosenses 4:12, ahí adelantito. Tienes que quitar el micrófono, poner el micrófono. Ahí estás. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos
en todo lo que Dios quiere. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Dios? Que estemos firmes, perfectos y completos en su plan, ¿no? O en todo lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, si Dios te da un principio, te da una enseñanza, te da su guía, es para que estés en ella. Perfecto quiere decir que no hierres, ¿no? O sea, que no cometes un error. Y completo en su voluntad. Entonces, en su voluntad es como vamos a poder encontrar todo lo que Él quiere para nosotros, lo cual es este plan perfecto que Él tiene. Entonces, yo debo descansar en esto. Si yo estoy siguiendo la voluntad de Dios, si estoy haciendo lo que debo de hacer, si estoy obedeciendo lo que Dios me muestra hasta donde yo entiendo, estoy en el plan de Dios. Y lo que está pasando es parte del plan. Puede ser que nos guste, puede ser que no nos guste, puede ser que estemos de acuerdo, puede ser que no estemos de acuerdo, pero tú puedes descansar en que es la voluntad de Dios y entonces vas a poder encontrar todo lo que Él tiene para ti en medio de esto, ¿sí? Sé que a veces no es fácil, ¿por qué? Pues porque no somos fáciles, ¿no? Y aparte Dios lo que está trabajando es todo lo que es para la eternidad, no está trabajando para lo temporal. Entonces, a veces cuesta un poco de trabajo, ¿no? Pero si nosotros nos mantenemos firmes, perfectos y completos en su palabra, en su voluntad, al tiempo vamos a ir entendiendo todo lo que Dios trajo a nuestra vida, por qué lo trajo, en el tiempo que lo trajo y el plan que tiene para seguir adelante con cada uno de nosotros. Entonces, bueno, ese es el concepto, esa es la idea. Básicamente de esto habla toda la Biblia para que nosotros podamos entender siempre su voluntad. ¿Ok? Tan, tan. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Ay, qué rápido. No. Bueno, traes ahí abierto el micrófono. Si no hay preguntas más, hay que cerrarlo. ¿No? Todos entienden cuál es el plan de Dios para sus vidas, ya lo tienen claro. Yo entiendo que es obedecer, como acabas de decir, que a pesar de las circunstancias no tenemos que dudar de lo que Él está haciendo en nosotros. Y lo que está haciendo todo va a ser para bien. Como dijiste, aunque no nos guste. Sí, a veces no nos gusta, pero es más porque somos un poco difíciles que por otra cosa. Entonces lo importante es que descansemos en Él y confiemos en Él. ¿Qué pasó, Ma? Pero hay veces que nos es difícil saber cuál es su voluntad, porque tenemos algo enfrente y tenemos 2 opciones o 3 opciones. Y entonces, pues, ¿cómo le hacemos? ¿Creemos esta es su voluntad o cómo? Cuando no es claro, te tienes que esperar ¿Y cuánto tiempo? el tiempo que sea necesario. Hasta que Ujú. esté claro. Ok. Y lo claro es que ya vas a tener paz, ¿verdad? Que ya vas a estar tranquilo. Sí, que tienes paz y que no tienes duda en que eso que Dios te está llevando a decidir es su voluntad. Ujú. Ok, gracias. Obviamente, pues no va contra los principios de Dios. No, no, claro. Entonces, Ujú. yo ando en los principios de Dios, siguiendo los principios y tengo muchas opciones y a lo mejor todas las opciones son correctas. Y dices, bueno, tenía 3 opciones y las 3 son correctas, o sea, no, ninguna está mal, pero no sé cuál. Bueno, pues me espero hasta que Ajá. me dé paz en cuál es la que debo decidir, ¿no? O a lo mejor no es ninguna de esas, hay una cuarta que todavía no sabes, pero que viene más adelante. Por eso la Ujú. importancia de aprender a esperar. Ujú. No hacer mi voluntad, sino la suya. Entonces, Y el problema siempre es que no queremos hacer su voluntad. Entonces, si no queremos hacer su voluntad, pues Dios no te puede mostrar su voluntad. O sea, Dios le muestra su voluntad al que quiere hacer su voluntad. El que no quiere hacer su voluntad, Dios no le puede mostrar porque no quiere la persona. ujú. Eso partimos de, yo tengo que entender que hay un plan para mi vida, por lo tanto, debo morir a mí mismo. ¿Para qué? Para que este plan se pueda presentar ante mi vida y yo lo pueda ver o entender, porque si no, pues yo sigo en mis ideas o en mis planes o en mis objetivos y nunca más, o sea, nunca voy a ver el plan de Dios, Ujú. aunque sea creyente. Ujú. Sí, ¿Ok? ok.
sí. Lo mismo conocer su voluntad, pues igual cuesta trabajo, ¿no? No, su voluntad siempre es la correcta. Pero a lo que me refiero es, no eso es lo que te pregunté, sino que dice que su voluntad es agradable y perfecta, Buena, agradable. pero muchas veces no es agradable. No es agradable según nuestro punto de vista, pero sí lo es. Ujú. Lo que pasa es que no te estás encontrando, o sea, no la estás viendo como la ve Dios. La estás viendo como tú la ves. Y entonces, Ajá. por tu perspectiva y por tu manera de hacer las cosas y verlas, decides que no es agradable. Ujú. Por ejemplo, ¿ir a predicar el evangelio es agradable? Pues sí. Si es a unos caníbales, Ah, no. ¿por qué no? Si No, pues el que, evangelio es agradable, pero qué miedo. no, ¿por qué? O sea, si ya moriste a ti mismo, tú vas a hacer la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios es ir a predicar el evangelio a todas las naciones, ¿no? Ese es el objetivo y ese es el plan. Que no Ujú. me gusta y no quisiera morir con unos caníbales que me vayan a matar si es que no, pero pues yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Sí. Entonces, no es agradable desde tu punto de vista, pero el punto de vista de Dios se está cumpliendo y el plan es ese. Él dará la gracia y decidirá si te comen o no te comen, pero tú estás haciendo o estás siguiendo la voluntad de Dios si es que Dios te mandó ese plan. Digo, estoy haciendo un ejemplo un poco extremo Sí, para que se ejemplifique. sí. Entonces, a veces lo que Dios te muestra desde nuestro punto de vista no es agradable, pero no es cierto, sí es agradable, porque es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo lo voy a descubrir? Cuando muero a mí mismo y tomo la decisión, por eso dice vuestro culto racional, tomo la decisión de morir a mí mismo y entonces hago la voluntad de Dios. Por lo tanto, un muerto no padece, ni sufre, ni tiene ningún cuestionamiento, simplemente se deja guiar por Dios. Sí, sí. Vas a comprobar, oye, pues es que sí me comieron los caníbales, ¿no? Sí, pero si se salvó uno o varios o todos, en el cielo vas a ver qué agradable va a ser. Ajá. Y vas a decir, es bueno que haya obedecido. Y, En el cielo nos vamos a encontrar, cada obediencia que hicimos, vamos a encontrar la consecuencia y vamos a ver que es buena, agradable y perfecta. y sí se puede o sí podemos pedirle a Dios que nos confirme y nos confirme su voluntad. Sí, las veces que quieras. No tiene Eso también. Sí, sí, porque por ejemplo ir con los caníbales, como dices, muy extremo. Entonces yo sí le diría a Dios, a ver, muéstrame más. ¿Estás seguro o de veras? O sea, yo le pediría más guía, no más conocer más. Ujú. Sí, Ok, entonces también se puede muy bien. Ok, las veces que quieras. Siempre y cuando quieras obedecer. sí, sí. Nada más estoy buscando excusas para no obedecer, pues no, pues ahí Dios, ¿qué te va a decir? Te va a decir, Sí, quita las excusas, no has muerto a ti mismo, no te puedo llamar al ministerio. sí. O que quiero que mi voluntad sea la que Él quiere, ¿verdad? Pues, Ujú. Sí, puedo pedirle a Dios por personas y sé que esa es la voluntad de Dios, pues está bien. Puedo pedirle por mis necesidades también, pero Dios ya sabe cuáles son, entonces también no es precisamente el mejor tema, pero puedo pedir. sí, ahí más bien yo creo que es agradecer, ¿verdad? O sea, Bien, en vez de pedir es darle gracias por la casa, por la comida, dar así. gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ujú. Muy bien, Ok. muchas gracias.